Buenos días. Ya enseguida largamos. Bueno, buenos días. Vamos a largar con una de las temáticas de hoy. Vamos a ver una patología que es súper importante que la sepan y que suele ser base para el conocimiento de ustedes, que es esto que se llama esclerosis lateral amiotrófica. El mismo término puede hacer surgir la situación de que pueden llegar a confundirse con otra patología que es la esclerosis múltiple, que no tiene nada que ver, ¿sí? Pero ya vamos a definir conceptualmente por qué se llama así, por qué tiene esta denominación, ¿bien? Básicamente usted lo que tiene que saber que es una enfermedad de las motoneuronas, ¿sí? Suele ser progresiva, a diferencia de otros cuadros neurológicos que estuvimos charlando mucho, que es el ACV, que es instauración aguda, ¿bien? Bueno, cuando ustedes hablen de ELA, básicamente se tienen que ubicar como que es una enfermedad de la motoneurona, ¿sí? Yo les puedo llegar a preguntar a ustedes dentro de qué grupo de enfermedades entra, si sería una enfermedad, por ejemplo, inflamatoria, si sería una enfermedad autoinmune, o si sería una enfermedad desmineralizante, dentro de qué grupo entraría. Bueno, en este caso es una enfermedad de la motoneurona, ¿sí? Bueno, como dice acá por la definición, como afecta a la motoneurona, se produce la degeneración de las mismas, ¿sí? No solamente la misma motoneurona, sino los tractos corticoespinales o la vía piramidal, ¿sí? Afectándose lo que viene a ser, por un lado, los haces de la vía piramidal o la segunda motoneurona, es decir, las células que están en la anterior, que recuerden que viene a ser la segunda motoneurona. Como así también puede llegar a afectar núcleos a nivel del tronco, ¿sí? Lo que viene a ser la deglución, lo que viene a ser todo lo que es el movimiento del habla, de la lengua, etc. Entonces se puede llegar a presentar con todo ese tipo de manifestaciones. En algunas veces, cuando inicia, puede haber una pérdida selectiva de algún grupo de estas neuronas, ya sea a nivel de las superiores, es decir, como si fuera un síndrome de primera motoneurona, o también de segunda motoneurona. Y con el tiempo puede llegar a producir que se vayan afectando ambas, es decir, tanto la primera como la segunda. Entonces aquí ustedes van a tener que recordar justamente la semiología de lo que estuvimos charlando estas semanitas, de lo que viene a ser cómo se manifiesta un paciente con síndrome de primera motoneurona ya evolucionado, es decir, cursa con hipertonía, cursa con signos de mientras que el paciente con segunda motoneurona se va a presentar justamente con plejías directamente, ¿sí? De acuerdo al grado de afectación, y siempre va a haber atrofia, siempre va a haber hipotonía o atonía, y un dato importante, siempre va a tener fasciculaciones. Entonces, pensar, si vemos un paciente que progresivamente evoluciona con atrofia de algún miembro, con hipotonía y presenta fasciculaciones, tenemos que pensar en esta enfermedad. Obviamente, tienen que ponerse a pensar esto. Si en un paciente no tiene signos de afectación de las dos motoneuronas, tenemos que cuestionar si es que realmente es una esclerosis lateral amiotrófica o no. ¿Bien? Bueno, dentro de este grupo de enfermedades hay otras, además de la ELA, como ser la parálisis vulvar, la atrofia muscular espinal, ¿sí? Dentro de la parálisis vulvar, como su nombre lo dice, va a afectar sobre todo neuronas motoras inferiores del tronco encefálico. Recuerden ustedes que nosotros tenemos la primera motoneurona, ¿sí? Que es todo lo que viene a ser la zona de la corteza, por ejemplo. Yo quiero sonreír, ¿sí? Yo sonrío. Esa orden, por más que yo estoy moviendo el facial, ¿sí? Yo estoy haciendo que el facial es que mueve la musculatura o la mímica de la cara, y a su vez, por más que el núcleo del facial se encuentre en el tronco encefálico, en este caso a Yo nivel como voy, bueno, estoy protuberancia, tratando de leer, no leo. la orden va a surgir ¿de dónde? La orden va a surgir de la corteza,
¿sí? Acá, cuando hablamos de una parálisis vulvar, no se va a afectar el tracto córtico nuclear, es decir, el haz que viene desde la corteza va a afectar una motoneurona, pero que es del tronco encefálico, ¿sí? En el caso de... Chicos, escucho un micrófono ahí encendido, así que por favor. Profe, tiene el micrófono apagado. Roger, muchas gracias. Sí, también se llama atrofia, la segunda motoneurona, ¿sí? Que son otros tipos de enfermedades de la motoneurona que podemos llegar a encontrar. Esto tenemos que tomar en cuenta lo que son las parálisis pseudovulvares, ¿sí? En la esclerosis lateral primaria, ¿sí? Y en las paraplegias espásticas familiares se puede llegar a dar este tipo de cuadro, que solo se afectan las motoneuronas superiores, es decir, que van a inervar el tronco cefálico y la médula espinal. Son circunstancias que también pueden llegar a producir. Son otros tipos de cuadros de motoneurona. Entonces, acá nosotros nos veríamos con el siguiente esquema, ¿sí? Cerebro, tronco encefálico y lo que viene a ser un corte a nivel de la médula, ¿sí? Que esto es un dibujo sencillito que habíamos hecho la vez pasada. En el caso de lo que sería la parálisis vulvar, vamos a usar acá el marcador. En el caso de lo que sería la parálisis vulvar, estamos hablando que afecta a las neuronas motoras del tronco encefálico, es decir, este grupo. En el caso de este grupo de la atrofia muscular espinal, va a afectar justamente las motoneuronas del asta anterior. Mientras que los otros cuadros que habíamos mencionado, como ser en la esclerosis lateral primaria o en la paraplegia espástica familiar, se afectan las motoneuronas superiores, ¿sí? Que son estas las que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, acuérdenselo de esta forma. En el caso de otros grupos de motoneurona, de enfermedades motoneuronales, ¿sí? La parálisis vulvar, que va a afectar justamente lo que vienen a ser los núcleos craneales, va a verse afectado este segmento. En el caso de la amiotrofia progresiva, se va a afectar justamente la segunda motoneurona específicamente, y en los otros, las paraplegias espásticas, va a afectar la primera motoneurona, ¿sí? Por eso lo pusimos con colores para que ustedes se ubiquen en ese contexto. Eso es un grupo de enfermedades que no suelen ser las más frecuentes. Lo que nosotros vamos a ver ahora es más bien lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Dentro de lo que es la anatomía patológica, ¿bien? Ahora van a entender un poquito por qué esta enfermedad se llama así. Perdón. Bueno, cuando hablamos de anatomía patológica, hablamos ya de un examen que se hace en el microscopio y que generalmente se hace con una pieza quirúrgica o con una biopsia o bien una autopsia. Es decir, acá han examinado una persona que haya fallecido y que tenía esta patología, no que falleció de esto, sino que tenía esta patología, y han detectado que se observó que las neuronas presentaban retracción, acumulación de un pigmento lipídico que se llama lipofucsina, y que son hallazgos que se asocian a envejecimiento neuronal, ¿sí? Esa muerte neuronal es lo que genera la denervación, y obviamente al no haber inervación, generalmente eso conlleva a producir atrofia muscular. Por eso es uno de los términos de la enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, porque la muerte neuronal producida por este envejecimiento, por este deterioro neurológico, por esta acumulación de lipofucsina,
que se da obviamente por el mismo proceso de deterioro y envejecimiento celular. Eso es lo que lleva a que la neurona muera. Al no morir la neurona, no hay músculos que estén inervados, y eso es lo que lleva a producir la atrofia muscular. Por eso se llama amiotrófica. Acuérdense eso a la hora de razonar esta patología. Por otro lado, tienen que recordar con respecto al tema de la ubicación anatómica de la vía piramidal, ¿sí? Aquí la pérdida de las motoneuronas corticales producía adelgazamiento de los fascículos córticos espinales, es decir, de la vía piramidal, que, acuérdense, pasaba por la cápsula interna, pasaba por el tronco cefálico hasta los cordones laterales, ¿sí? A nivel de la médula espinal, ¿sí? De la sustancia blanca. Entonces la pérdida de estos cordones laterales, de estas fibras, con esa consiguiente gliosis, acuérdense que cuando hay un proceso que genera destrucción neuronal, llámese por un infarto, llámese por un traumatismo, etc., las neuronas son células perennes, es decir, que no se recuperan, no es como las células de la piel, que son células que son lábiles y que se pueden llegar a regenerar. Una neurona se pierde y se pierde. Por eso el alcoholismo, por eso los traumatismos, por eso las convulsiones. Las personas que tienen muchas crisis convulsivas están perdiendo millones de neuronas por cada crisis convulsiva que está presentando esa persona o ese paciente. Entonces, cuando se produce esa pérdida neuronal, hay una formación de fibrosis, que es lo que se llama a nivel del sistema nervioso central como gliosis, ¿sí? Entonces, la degeneración neuronal lleva a producir que haya ese deterioro neurológico de las neuronas, propiamente dichas, y genera lo que es la gliosis. Por eso, esta enfermedad recibe el nombre de esclerosis lateral. ¿Bien? Entonces, usen esas dos cositas para acordarse. ¿Por qué esta enfermedad se llama así? Porque son los hallazgos de la anatomopatología. ¿Bien? Hay una esclerosis lateral, acuérdense que son los cordones laterales, en este caso, los córticos espinales o la vía piramidal que desciende por los cordones laterales de la médula, que son los que sufren gliosis, por eso hay una. Perdón, se vuelve a desconectar. Seguimos. Ese daño neuronal hace que haya pérdida de lo que viene a ser la inervación, y eso va a generar, por consiguiente, la atrofia muscular. Bueno, es una enfermedad que no es tan frecuente, ¿sí? Una vez diagnosticada, la sobrevida se da a los 3 a 5 años, y el paciente no muere de esclerosis lateral amiotrófica, sino que muere de las complicaciones respiratorias que esto le genera. ¿Por qué? Porque compromete la motilidad de los músculos respiratorios. Entonces, un paciente que le cuesta deglutir, que le cuesta toser, le cuesta expectorar, le cuesta manejar las secreciones, hace neumonías a repetición, múltiples internaciones, etc., con la consiguiente muerte por estancia hospitalaria prolongada, por infecciones sobreagregadas, etc. ¿Sí? Entonces sepan, el paciente no se muere de ELA, sino que se muere de las complicaciones que le da la ELA. ¿Ok? En Estados Unidos y en Europa es más frecuentemente afectado a los varones, a las personas de sexo masculino, que a las mujeres, ¿sí? Y obviamente se vio algunos factores de riesgos, como ser el tabaquismo, la exposición a ciertos plaguicidas o a ciertos insecticidas, que son del grupo de los órganos fosforados. Aunque generalmente siempre es esporádico, se conoció que hay un 5 o 10% de casos familiares, es decir, que tiene un rasgo autosómico dominante. Bueno. Profe, ¿por qué Sí. afecta la parte respiratoria? ¿Por qué afecta la parte respiratoria? Porque afecta la inervación de los músculos respiratorios. Recuerden que lo que viene a ser el 10º par, ¿sí? Se encarga de muchas funciones que son vegetativas. El que inerva el diafragma es justamente lo que viene a ser las llamas del recurrente, ¿sí?
Entonces, esa inervación viene justamente del tronco encefálico. Recuerden que el centro respiratorio está en el tronco encefálico y depende del núcleo del vago. Y como es una enfermedad que afecta a estos núcleos, afecta a este tipo de neuronas, va a afectar la motilidad respiratoria. Entonces un paciente que ya tiene debilidad en músculos respiratorios, recuerden que también todo lo que es el proceso de la tos es un proceso reflejo que involucra principalmente la función del vago, ¿sí? Del décimo par. Entonces un paciente que ya tiene básicamente dificultad en el manejo de secreciones, y si no maneja la secreción adecuadamente puede hacer tapones mucosos, va a producir cuadros que se llaman atelectasias, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el módulo respiratorio, y hacen infecciones a repetición. Y esa es la causa de muerte, porque hacen neumonías a repeticiones o neumonías intrahospitalarias, y eso es lo que va a generar la complicación a nivel principal como causa de muerte. Dentro de las manifestaciones Profe, clínicas, una bueno, pregunta. ¿Al habla también afecta? demos un segundito que vamos a solucionar lo de la conexión. Ahora sí. Con respecto al tema de las manifestaciones clínicas, tenemos que detectar si son alteraciones craneales, es decir, si se afectan las motoneuronas inferiores del tronco encefálico, o si tiene alteraciones en los miembros. Entonces ahí vamos a ver si afectan motoneuronas córtico-espinales inferiores del tronco o de la médula. ¿Bien? Si se afectan las motoneuronas inferiores, lo que nosotros vamos a ver es que hay pérdida de fuerza, suele ser asimétrica y que suele comprometer más distalmente a nivel de las extremidades. Y obviamente eso va a generar la falta de inervación, lleva a producir que en el miembro nosotros detectemos atrofia. Es decir, se manifiesta como una enfermedad de la motoneurona segunda o de la segunda motoneurona. Pequeño dato, siempre vean esto, si es que el paciente tiene o no fasciculaciones. Si nosotros vamos a ver que afecta los núcleos del tronco encefálico, va a afectar la musculatura vulvar, es decir, aquellos pares craneales, 9, 10, 11 y 12, que se encuentra a nivel del bulbo. Entonces, este paciente va a tener dificultad para deglutir, para masticar, y obviamente para hacer movimientos con la cara y con la lengua. ¿Bien? Y lo que les había dicho a ustedes, algunas afecciones precoz de la musculatura respiratoria le puede llegar a provocar la muerte antes de que incluso progrese hasta otras zonas del cuerpo. No es lo más frecuente esto, pero sepan que obviamente si compromete el diafragma es un cuadro que es grave. ¿Bien? Muy bien. Acá nos podemos encontrar que el paciente también presente un síndrome de primera motoneurona, es decir, cuando tiene afectación córtico-espinal, es decir, la primera motoneurona, ese paciente entonces va a tener los signos de la primera motoneurona, hiperreflexia, hipertonía de predominio de tipo espástico, ¿sí? Y obviamente algún grado o no de paresia. Generalmente si se afectan los haces córtico-vulvares, ¿sí? Que se encuentran en el tronco encefálico, ese paciente también va a tener, como habíamos dicho, la alteración del habla, va a tener disartria, ¿sí? Y puede tener también lo que se llama el famoso síndrome pseudovulvar, es decir, por afectación de justamente de estos haces córtico-vulvares, puede llegar a producir risa o llanto espasmódicos o exagerados, que lo generaría este famoso síndrome que se llama síndrome pseudovulvar. Cualquier grupo muscular puede ser el primero que se muestre afectado, pero generalmente, cuando a medida va evolucionando la enfermedad, se va tornando en forma asimétrica.
Nosotros hemos tenido un caso, un paciente hace un par de años, que justamente lo derivaron de un sanatorio privado hacia el hospital por presentar un cuadro neurológico agudo, ¿sí? Un foco neurológico agudo, en el cual el paciente tenía una cuadriparesia, pero se podía detectar que el paciente tenía una atonía o hipotonía en miembros superiores, ¿sí? Con plejía, y a su vez también tenía una paraplejía con hipertonía en miembros inferiores. Es decir, ese paciente tenía los miembros inferiores hipertónicos, ¿sí? Con tendencia a la espasticidad, y los superiores con hipotonía. Y a su vez se detectaba cómo en los hombros y los miembros superiores se podían llegar a ver fasciculaciones. Con respecto a esto, en la ELA es característico, ya independientemente de que al principio se hayan afectado primero las motoneuronas superiores o las inferiores, pero ustedes siempre van a detectar que el paciente tiene ambos grupos neuronales comprometidos. Entonces hay que prestar atención. Si el paciente tiene signos de primera y motoneurona en una sola persona, ¿sí? Porque obviamente ahí estaríamos frente a este cuadro. Es fundamental, como habíamos dicho al inicio, que el paciente tenga que tener compromiso de ambas. Pequeño dato importante acá: las funciones sensitivas, la intestinal, la vesical y la cognitiva se conservan, ¿sí? Incluso en fases avanzadas. Es decir, si hay un paciente que puede llegar a tener alteraciones de la motricidad, ¿sí? Por ejemplo, con debilidad, ya sea de miembros superiores, miembros inferiores, y ese paciente tiene una alteración de la función vesical, es decir, retención urinaria, o tiene, por ejemplo, incontinencia fecal, tengo que dudar si es ELA realmente. Porque esta enfermedad, como dijimos por definición, afecta a los cordones laterales. No es un síndrome medular completo, como hemos estudiado en síndrome de segunda motoneurona, los pacientes con traumatismos, los pacientes que hacen fractura de columna, los pacientes que tienen alguna mielitis, pueden llegar a producir compromiso también de las vías sensitivas o ascendentes, y obviamente ese paciente va a tener compromiso intestinal. Pero acá en la ELA no. Esto es pregunta de examen, chicos. Es decir, paciente con ELA no hace compromiso esfinteriano. ¿Ok? Pequeño dato para tomar en cuenta. Y otro dato: por más que el paciente parezca que está como algún tipo de retraso, porque no puede hablar, porque está disártrico, porque balbucea, su función cognitiva está conservada. ¿Sí? Otro dato para tomar en cuenta. Incluso, como dice el texto, en fases avanzadas de la enfermedad. Incluso cuando hay afección grave del tronco encefálico, la motilidad ocular se conserva. ¿Por qué? Porque, acuérdense ustedes, que los núcleos de los oculomotores están en el mesencéfalo. Aquí se suele afectar desde protuberancia para abajo. ¿Bien? Hay pacientes, algunos de ellos, pero solamente el grupo de que hace esclerosis lateral amiotrófica familiar, puede llegar a desarrollar también un tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal, pero son pacientes que también en sus familias tienen antecedentes de síndromes demenciales. Entonces, no es frecuente dentro de la ELA esporádica, no estoy hablando de la familiar, no es frecuente que se altere lo que viene a ser la función cognitiva, ¿ok? Para tomar en cuenta de acuerdo al contexto. Si el paciente tiene antecedentes en su familia, de que hay grupos en su familia que han tenido, o hay personas en su familia o en su grupo familiar que ha tenido ELA, o hay algún antecedente de demencia, en realidad se ha visto esa asociación de la ELA familiar, la familiar, con cuadros de demencia frontotemporal. ¿Bien? Bueno, y esto es comparativo de lo que habíamos visto las clases anteriores, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos que detectar esto en el examen físico, los reflejos. Si vamos a ver si hay lesión de la primera motoneurona, van a estar hiperrefléxicos. Si es una lesión de la inferior, van a estar disminuidos, ausentes. Lo que viene a ser el trofismo va a presentar si hay ausencia de trofismo en lesión superior, aunque cuando hay lesión de la segunda motoneurona sí vemos que hay atrofia. Las fasciculaciones, si se lesiona la primera motoneurona, está ausente. Ustedes, si ven un paciente con un ACV, con un síndrome piramidal, nunca van a ver fasciculaciones. No así en un paciente que te haga una fractura de médula, fractura de columna con lesión medular, que haga una mielitis transversa o que haga un compromiso medular. Ese paciente sí te va a hacer un cuadro de fasciculaciones. ¿Por qué? Porque se alteró la inervación del mismo arco reflejo que está en la segunda motoneurona.
Lo mismo puede pasar en estos pacientes con ELA, es decir, tienen ambos síndromes combinados. Y el tono, bueno, está muy relacionado con el tema de la actividad motoneuronal. Si se libera la primera, mejor dicho, si se lesiona la primera motoneurona, la segunda se libera, entonces va a estar hiperrefléxico y el tono suele estar aumentado, por eso tiende a la espasticidad, y las lesiones inferiores suelen estar disminuidos o ausentes. Muy bien. Con respecto al tema de las definiciones, hay unas guías, ¿sí?, para el diagnóstico de ELA. Es afección tanto de la primera como de la segunda motoneurona. Si no, tenemos que buscar otros diagnósticos presuntivos. Vamos a clasificar como ELA definitiva cuando tiene afección de las motoneuronas entre las siguientes estructuras: en bulbo raquídeo, en médula cervical, dorsal, lumbar y sacra, por lo menos 3 de estos sectores. Y cuando se afectan 2 estructuras, el diagnóstico es probable, pero sí o sí tiene que haber 3 sectores comprometidos, ya sea a nivel vulvar, es decir, alguna paresia craneal, ¿sí? ¿Qué sería una paresia craneal? Entonces que el paciente le cueste hablar, que le cueste mover la lengua, que no puede mover la cabeza porque no mueve el esternocleidomastoideo, que no puede levantar los hombros. Si tiene alguna lesión a nivel cervical, es decir, ya tendría compromiso motor superior, ¿sí?, ya sea con hipertonía o hipotonía, ambas pueden producir paresia. Que tenga un compromiso a nivel lumbar, entonces el paciente va a tener una paraparesia también, o a nivel sacro. Es decir, tiene que haber todos estos segmentos comprometidos, por lo menos 3. Si solamente hay 2 segmentos, según la World Federation of Neurology, lo consideraría como probable, no es una ELA certificada. Y es posible si solamente hay un sector comprometido. ¿Bien? Bueno, con respecto al tema de la ELA familiar, bueno, no se identificó la causa de la esporádica, ¿sí?, pero con respecto a la ELA familiar existen formas hereditarias, ¿sí?, de enfermedad selectiva de la motoneurona. La ELA familiar va a afectar tanto las motoneuronas córtico-espinales como las inferiores, y aparte de la herencia como rasgo autosómico dominante, es indistinguible que se la pueda llegar a detectar de la ELA esporádica con respecto al cuadro clínico. Es decir, la ELA esporádica no tiene ese antecedente familiar. Eso es lo importante que tienen que comprender ustedes. Se han estudiado algunos componentes genéticos con respecto a la aparición de la ELA familiar, ¿sí?, como ser el C9 o RF72, ¿sí?, que esto obviamente ya es detalle más para el genetista. Se ha detectado esto, la enzima citosólica SDO1, que es una superóxido dismutasa en el 20% de los casos. Un porcentaje muy pequeño, 5%, una proteína de unión, TDP43, y que son las causas más frecuentes de hallazgos genéticos en las personas familiares de pacientes con ELA familiar, ¿sí? Pequeño dato, y no menor: no hay que realizar estudios genéticos o de anomalías enzimáticas, a menos que obviamente los pacientes estén con asesoramiento genético. Obviamente esto ya lo hace, por ejemplo, un neurólogo, que lo tiene que derivar al genetista para ver si tiene predisposición en un niño, por ejemplo, a desarrollar ELA, si tiene antecedentes en su familia, ¿sí? Entonces esto no es para todos, para que ustedes sepan. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Que existe una ELA esporádica, existe una ELA familiar, y que en la ELA familiar se han identificado algunos hallazgos genéticos, ¿sí?, como ser estos, pero obviamente no es que se los vamos a preguntar, ¿sí? Si me tienen que describir la clínica sí o sí, y saber poder describirla, ¿bien? Esto es súper importante. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder identificar? Es decir, cómo yo voy a llegar al diagnóstico de ELA y yo tengo que descartar otros cuadros clínicos, ¿sí? Entonces, básicamente, el diagnóstico es clínico. ¿Qué significa? Que yo con el examen físico me tengo que dar cuenta, ¿sí? Veo un paciente que tiene síndrome piramidal y síndrome segunda motoneurona juntos, tengo que pensar en esto, ¿bien? Entonces, los signos motoneurona superior e inferior, más la debilidad musculofaciales, nos hace pensar fuertemente en ELA, ¿bien? Obviamente hay que descartar otros trastornos. Ese paciente no puede quedar sin un ataque de cerebro, ese paciente no puede quedar
sin estudio también metabólico, es decir, tendría que descartar con un análisis común de sangre, que el ionograma esté normal, que la función renal esté normal, entonces hay que hacer otros estudios complementarios para detectar evidencia del trastorno de la transmisión neuromuscular o desmielinización. Para que ustedes tengan una idea, no lo puse acá en el esquema, pero ya lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos otros síndromes. ¿Qué es la electromiografía? La electromiografía es un estudio eléctrico de la inervación motora. ¿En qué consiste? Consiste en que hay unas agujas especiales que pinchan el músculo, ¿sí?, en los diferentes músculos, y se detecta la actividad eléctrica. Entonces, eso permite ver si el patrón de conducción eléctrica es porque hay daño en el músculo, es porque hay daño en la placa motora, o es porque hay daño en el nervio. Este estudio sirve para detectar que no hay afectación en la transmisión neuromuscular, que esto sí se podría llegar a ver en una miastenia gravis, que lo vamos a ver más adelante, y serviría para detectar o descartar que no hay desmineralización, que esto lo vamos a ver en esclerosis múltiple. ¿Bien? Vean cómo el estudio puede ayudarnos a descartar otro tipo de patologías, ¿sí? Que estas dos, las que mencioné recién, ya las vamos a estudiar en las clases siguientes. Estos hallazgos no se van a ver en una electromiografía, ¿sí? Se dice que las velocidades de conducción en una electromiografía pueden ser normales, incluso hasta en una enfermedad avanzada. Tenemos que hacer resonancia de cerebro también, de columna cervical, sería útil para descartar otras patologías también. Como les había dicho, el estudio de laboratorio, ver que el paciente no tenga ninguna alteración en el ionograma. Hay veces que hay pacientes que cursan con parálisis y tienen hipocalemia o hipopotasemia. Hay veces que pacientes tienen alteraciones motoras que son debidas al calcio o al fósforo o al magnesio. Hay que ver si no tiene daño muscular, que para eso sería esta enzima que se llama CPK. Hágale ¿cómo se dice? Un paréntesis a esta enzima, porque la vamos a volver a estudiar más adelante cuando veamos síndromes coronarios. Obviamente detectar la función renal y detectar también la función tiroidea, porque hay pacientes que cursan con hipotiroidismo y cursan con síndromes de debilidad muscular. Tenemos que hacer punción lumbar también en este paciente, generalmente un paciente que viene, se interna y se le hace todos estos estudios. Entonces la punción lumbar puede detectar que hay leucocitos o proteínas elevadas, pero en este caso nosotros ya pensamos en otros diagnósticos, ¿sí? Pensaríamos en, por ejemplo, síndrome de Guillain-Barré, sobre todo si tiene proteínas elevadas. Eso lo vamos a estudiar también después. Esta patología, chicos, grábensela, porque entra, por más que tiene un síndrome de primera motoneurona y síndrome de segunda motoneurona como manifestación clínica, el paciente va a llegar a la consulta por un síndrome de debilidad muscular. Agéndenlo a la ELA como uno de los pacientes que se presentan con síndromes de debilidad muscular, o también lo podemos llamar como neurológico focal agudo, ¿bien? Lo que habíamos charlado la vez pasada. Pruebas de BDRL, ¿sí?, para detectar una enfermedad de transmisión sexual, que es la sífilis, que en su estadio terciario puede llegar a afectar a nivel neurológico. Y esto, medición de algunos anticuerpos, la enfermedad de Lyme, ¿sí?, la habrán conocido porque es la enfermedad que tiene Avril Lavigne, la cantante. Esta es producida justamente por un parásito que es transmitido por las garrapatas, y obviamente genera un cuadro de debilidad muscular adquirida, que es más frecuente en Norteamérica, no es tan frecuente acá en Sudamérica. Hay enfermedades también de síndromes de debilidad muscular que pueden ser adquiridos por HIV, descartar también virus de hepatitis C. De acuerdo al contexto clínico, nosotros nos vamos a dar cuenta de los estudios que vamos a pedir. Y en algunos casos, hay pacientes que hacen intoxicaciones plúmbicas o por plomo, entonces sí o sí hay que hacer una medición en orina 24 horas de los niveles de plomo. ¿Bien? Tratamiento: no hay un tratamiento específico para esto. ¿Bien? Se supo de una droga que es un agente antiglutamato, ¿sí?, como para agregar más metabolismo al músculo, que es el Gelusol, ¿sí?, que prolongaba en forma moderada la vida, pero bueno, no había mucha diferencia. Es decir, los pacientes que no usaban el fármaco, así que usaban placebo, tenían una sobrevida de 15 meses, mientras los que sí lo usaban, una sobrevida de los 18 meses. Es decir, no hubo mucha diferencia, pero sigue indicando este fármaco como para dar algo de ayuda al paciente. Hay, bueno, muchos tratamientos que están en estudios aún, ¿sí?
como ser tratamiento con células madres o inmunosupresión, pensándose que es un componente autoinmune. Y hay que considerar esto, hay pacientes que pueden llegar a tener múltiples internaciones, esas múltiples internaciones puede llevar a que hagan neumonías a repeticiones, incluso intubación orotraqueal, ventilación mecánica. Muchos de ellos pueden llegar a requerir traqueostomía, ventilación con presión positiva, o diferentes tipos de circunstancias que pueden llegar a ser necesario que el paciente persista o necesite para su sobrevida. Muchos de ellos incluso quedan con respirador en su casa para poder, digamos, mantenerse viables. Pacientes que tengan afección vulvar que dificulten la masticación y que no puedan deglutir, son pacientes que no van a estar mucho tiempo con una sonda nasogástrica, entonces ese paciente hay que hacerle una avocación o una conexión entre el estómago y la piel, que es lo que se llama gastrostomía. Y bueno, esto, los sintetizadores del habla, que es lo que tenía Steve Hawking, ¿sí? ¿Se acuerdan de Steve Hawking, el que inventó la teoría de la relatividad? Bueno, él tenía justamente esclerosis lateral amiotrófica, él tenía sintetizadores del habla para poder producir emisión fónica. Para que ustedes entiendan, ¿qué sería un dispositivo? Esto es un dispositivo de BiPAP en realidad, o CPAP. Esto lo pongo como esquema, como para que tengan, digamos, en contexto de qué sería un sistema de BNI o de soporte ventilatorio, nada más que estos se utilizan en realidad para apneas del sueño, pero tengan una idea que son dispositivos de este tipo lo que se pueden llegar a utilizar. Nada más que en algunos casos las máscaras pueden abarcar lo que viene a ser la nariz a la boca, haciendo que sean máscaras nasobucales, y esto sería la interfaz entre el aparato y el paciente para someterse a un sistema de ventilación positiva, ¿sí? Es decir, que aquí es la máquina que lo va a asistir al paciente. Pero muchos de los pacientes, cuando salen internados y cuando están intubados mucho tiempo, muchos pacientes quedan con traqueostomía. Entonces estos pacientes, cuando están internados en una clínica, un sanatorio, en un hospital, se los ventila directamente por la traqueostomía. Es decir, se conecta lo que viene a ser las tubuladuras a lo que viene a ser la cánula de traqueostomía, y muchas veces los pacientes se van a su casa con la traqueostomía, y muchos de ellos necesitan un respirador portátil en su casa, que son, digamos, domiciliarios, para que puedan llegar a tener la forma de ventilarse ya de por vida. ¿Sí? Muchas veces pacientes quedan con debilidad muscular y si así requieren asistencia gran parte del horario del día. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas o consultas hasta ahí? Profe, cuando el paciente termina con una traqueostomía, ¿puede tener la complicación de una estenosis traqueal? Sí, es lo más frecuente. Muchas veces en realidad la traqueostomía se la hace justamente para evitar la estenosis traqueal. Es decir, el paciente que está intubado mucho tiempo, porque ya cuando estemos en el hospital, ya en la terapia, y lo vamos a ver, pero el tubo endotraqueal tiene un balón a nivel distal, que eso se insufla y coapta, digamos, la vía aérea, para evitar, digamos, que la secreción o todo lo que esté por la boca no pase de largo a la vía aérea. Entonces ese balón lo que hace es un globito, digamos. Cuando está mucho tiempo, por ejemplo, se ha visto que los pacientes ya pueden desarrollar estenosis traqueal después de los 7 días. Entonces se ha visto que el balón, al comprimir la mucosa, esa mucosa deja de irrigarse. Es como esto, imagínense, no sé si ven mi dedo, yo si me aprieto en la uña, van a ver que se pone blanca, ¿sí? Ahí debería volver el color. Imagínense un tejido. Ustedes aprietan un tejido de su cuerpo, van a ver cómo se pone blanco, ¿sí? Imagínense lo que pasa en la mucosa traqueal. Si algo que está comprimiendo en forma constante, permanente, las 24 horas durante los 7 días. Esa mucosa sufre falta de irrigación, entonces lleva a producir que se necrose, y al necrosarse es un foco para generar estenosis traqueal. Muchos de esos pacientes tienen que quedar con traqueostomía para evitar el desarrollo de estenosis traqueal. Y en algunos casos, la estenosis traqueal puede llegar a ser el medio para que el paciente evite evolucionar a
lo que viene a ser la traqueostomía sería el paso para evitar que el paciente pueda llegar a evolucionar una estenosis traqueal. Me preguntan con respecto al tema del libro. Acá les voy a pasar yo Manuel Merck, que es una de las bibliografías que vamos a utilizar, además de lo que viene a ser además del Falleras y el Harrison. Pero el Manuel Merck, sepan que es una página online que se actualiza cada año y está con información actualizada, y es uno de los libros que nosotros utilizamos para la información. Justamente parte de la información que sacamos nosotros para esta clase es del Manuel Merck. Está online y es gratuito. Y siempre lo será, según ellos. ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, cuando hablo de ELA, Bueno, que dice que no paramos había este videito. alteración. ¿Me escucha? Escucho ahora sí, recién se cortó un poquito. Ahora escucho. ¿Cómo? Cuando habló de ELA, dijo que no había alteración. ¿De qué era? Que no había. No debe, la ELA, sobre todo la ELA esporádica, no debería afectar el estado de conciencia, es decir, la cognición, y no debería afectar tampoco no generar signos esfinterianos, es decir, por ejemplo, retención urinaria o incontinencia urinaria, retención fecal o incontinencia fecal. ¿Sí? Porque afecta justamente los haces córtico-espinales, no debería afectar las otras vías. Bueno chicos, pasamos al otro tema.